Hola mis queridos y queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, una vez más su profe Dama del componente social, esta vez con el tema el feudalismo. Lo primero que quiero que sepamos es que el feudalismo como sistema económico medieval, de alguna manera los colonizadores españoles lo replicaron aquí en nuestro territorio a través de un sistema llamado la encomienda. Eh, Tenemos que también hacer la claridad de que algunos teóricos están de acuerdo con esta posición, mientras que otros no. Sin embargo, quisiera hacer la salvedad de que la pompa feudal se tradujo aquí en este territorio. Sin embargo, los motivos por los cuales se hizo el viaje fueron capitalistas. Es decir, cuando Cristóbal Colón partió de España, financiado por la corona española, buscando nuevas rutas para la India, era con el fin de conseguir recursos naturales que les propiciaran ventajas en esa nueva competencia que estaba surgiendo en el contexto europeo. Pero una vez llegaron aquí, eso cambia, en el sentido de que una vez conseguido el recurso, había que encontrar cómo mantenerlo. Entonces, después de la conquista llega la colonización y la colonización entonces es una manera o se hizo de una manera parecida al sistema económico medieval llamado feudalismo. Por eso es importante conocer el feudalismo. Primero, porque fue el primer paso antes del capitalismo. Y segundo, porque es una manera de entender cómo fue también el sistema de colonización americano. Definición. El feudalismo es un sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. Cuando decimos que es un sistema de gobierno y de organización económica, quiere decir que no fue solamente un sistema económico, sino que también tenía influencias en el sistema de gobierno, es decir, en la forma de gobernar y de organizar jerárquicamente la sociedad. Por eso el feudalismo eh, fue una formación que, perdón, fue un sistema que afectó todos los tipos de formaciones y organizaciones, tanto gubernamentales como sociales. Bien, características. Primero, sociedad clasista y sin posibilidad de ascender en la pirámide. Sabemos pues que habían unos privilegiados y unos no privilegiados. Las palabritas que aparecen ahí en esa pirámide no es que con mala ortografía, sino que están en otro idioma. Aunque el rey era el principal y el primero, la Iglesia Católica era la explicación y medida para todas las cosas y fenómenos naturales y humanos. Recordemos pues que era la Iglesia, el clero a través del Papa, quien le ponía la corona al rey y decía, Dios te dio el poder, ¿sí? Entonces, aunque sobre la pirámide está el rey, sabemos que el rey es coronado por el papa. Entonces, ahí la línea jerárquica, digamos que se desdibuja un poco, porque entonces uno diría, bueno, entonces primero es el clero. Entonces, ellos lo resumieron así. Primero es Dios, ya. Después es el rey y luego el resto, porque el clero es la representación de Dios aquí en la tierra.
Listo. ¿Por qué no había posibilidad de ascender en la pirámide? Pues porque sencillamente si usted nacía pastor, pastor se tenía que quedar. Si su papá era carpintero, usted tenía que ser carpintero. Es más, ni siquiera a través del matrimonio se podía ascender en la escala social porque era mal visto, como hoy en día, que una persona marginal se case con una persona de una mejor posición económica, ¿sí? ¿Qué más pasaba con la ciencia? La ciencia no tuvo mucho progreso en esta época porque la Iglesia Católica prohibía ir a escudriñar libros y cosas que no fuesen la Biblia, ¿sí? Incluso la Biblia no se podía leer, por eso estaba en latín, para que nadie la comprendiera. Y así poder sostener esta manera de explotar a la gente, manteniéndolas en la ignorancia, sin ciencia y sin conocimiento lógico y natural. Incluso todos los fenómenos humanos también eran explicados desde el clero. Por eso era que tampoco se atrevían a hacer, digamos, una protesta o un cambio en la pirámide social, ni a exigir nada, porque como decían que era pecado, que si usted se ponía a hacer eso se iba para el infierno y cosas así, entonces las personas no se rebelaban. Entonces, mantener la gente en la ignorancia fue su manera de mantener ese orden y ese sistema de poder. La mayoría eran las personas pobres y marginadas por el rey, por el clero, por la nobleza, por los señores feudales. A través de la explotación y el tributo, la explotación en el trabajo, en la servidumbre, en los quehaceres domésticos, en todo lo que quisieran sus señores ponerlos a hacer, el tiempo que los quisieran ponerlos a hacer. Y el tributo también es una manera de empobrecer, porque obviamente una familia que producía, voy a poner un ejemplo, 50 kilos de papa y tenía que entregarle al señor feudal 40, con esos 10 kilos tenía que sobrevivir hasta la próxima cosecha. Entonces tenían que comerse una papa al día y era una familia de 6 personas. Solo por poner un ejemplo con un solo producto y de una manera, digamos, exagerada. Porque también habían señores feudales, pues digamos que diferían el tributo o exigían que un hijo varón fuese a la guerra o algo así. Entonces habían muchas maneras de explotar y de marginar a, a los demás. El sistema de generación de riqueza estaba basado en la tenencia de la tierra, es decir, no era que había moneda y plata y billetes, no. Era cuánta tierra tiene usted, en nuestro lenguaje actual, cuántas hectáreas tiene, así es su riqueza, cuántos siervos tiene, así es su riqueza. Entonces, según lo que produjeran en la agricultura y a través de la explotación animal, esa era la riqueza que tenía el señor feudal. La distribución espacial demográfica radial, es decir, había un centro de poder, la sociedad se agrupa linealmente según el rango, de ahí el concepto centro-periferia. Entonces, en el centro está la iglesia, porque es la representación de Dios en la tierra, la alcaldía en nuestra época, en aquella época sería la casa del señor feudal. Luego entonces vienen los artesanos, luego vienen un tipo de campesinos, digamos,
mansos, libres, ¿cierto? Luego venía otro grupo más marginal y así sucesivamente. Les puse la imagen de la distribución espacial en la Edad Media y de la distribución espacial actualmente, porque precisamente esa forma de concebir el territorio fue la que replicaron los españoles acá. Por eso nuestros pueblos están pensados así, nuestras ciudades están pensadas así. Un centro donde se maneja todo el sistema de gobierno y luego decimos, según más alto en la montaña o más alejado de ese centro, más pobre es usted. De pronto han habido algunos cambios con el pasar de los años, porque también tener una gran finca en las afueras, yo no sé, con piscina y ganado y eso, también significa que usted en la posición social está muy elevado. Entonces también es como de esa periferia, que esa periferia es pobreza y que esa periferia es lugares de campo, de recreo y de descanso para esos mismos que ocupan los centros de poder. En aquella época el comercio era insípido y local porque como eran aldeas tan cerradas y no se viajaba y no se salía del feudo, entonces era como un sistema de intercambio. Yo te doy, tú me das y así nos vamos sustentando, según lo que tú tengas, según lo que yo tenga. Y la ausencia de industria, también una característica importante, porque como no había ciencia, no había progreso científico, pues tampoco había progreso en el campo de la industria. Nada que estuviera por fuera de lo básico. La explotación animal, por ejemplo, las reses que servían para arar los campos. También usar los recursos naturales para la fuerza, como es el molino de agua, luego más adelante el molino de viento, pero nada que tuviese que ver con máquinas que funcionaran de manera autónoma a través de un sistema de energía, fuese hidráulico o, o a través de otro sistema de combustión, como el carbón, ¿sí? Nada de eso. Todo muy rudimentario. Por eso también se demoraban tanto tiempo para producir algo, ¿sí? Porque el sistema de producción era muy artesanal, cero industria. Como conclusión, recordemos pues que el sistema feudal fue un sistema de relación de vasallaje, donde siempre habían unos que estaban por debajo de otros, siempre había uno que tenía que servirle a un otro. Por tanto, la relación de vasallaje es una relación de servidumbre y de dependencia económica y dependencia jurídica. Exactamente igual al sistema de la encomienda, en ese sentido, en que también era un sistema de servidumbre, en este caso indígena, en manos del encomendero español. Ese encomendero español era designado por el virrey y el virrey era designado por el rey. Asimismo, en la sociedad feudal tenemos unos siervos que le sirven a un señor feudal menor, luego viene el señor feudal mayor, viene el noble, viene el clero, viene el rey. Entonces, es para que conversemos y sepamos por qué es importante entonces entender el feudalismo desde su punto de vista histórico, pero también traducido a nuestra propia historia como americanos. Bueno, mis queridos y mis queridas, eso es todo por esta vez. Un besito para todos y todas. Bye. Espectacular.